vamos a hablar sobre los riñones. Los riñones, el peso en hombres es de 140 gramos y el peso en mujeres es de 125 gramos. Tiene una forma de un frijol. Voy a hablar de la irrigación hacia los riñones, la irrigación de los riñones y las venas, el sistema venoso de los riñones. Tenemos que los riñones son irrigados por la arteria renales derivadas de la aorta abdominal a nivel de la vértebra, de la primera vértebra lumbar, y la aorta abdominal vendría a ser la aorta descendente, que una vez que pasa el diafragma pasa de lo que es de tórax, pasa a la región abdominal, por eso que se le denomina aorta abdominal. La arteria renal izquierda es más corta que la derecha. Por lo tanto, la arteria renal izquierda va por detrás de la vena cava inferior, que también la encontramos a ese nivel. La arteria adopta siempre un pedículo en una posición superior, siempre una posición superior. Al acercarse al ilion va a tener dos divisiones. Tenemos acá la primera división, que vendría a ser la arteria aorta, la arteria renal anterior y la arteria renal posterior, que la observamos acá, esta división. De la principal de la arteria renal sale la arteria renal anterior y la arteria renal posterior. Y acá tenemos las arterias que son por segmentos del riñón. Por ejemplo, tenemos la arteria segmentaria superior, en el segmento superior, la arteria anterior segmental superior, que se encuentra en el segmento anterosuperior, y acá las arterias interlobulares, que vendrían a ser sus colaterales. También tendremos lo que es las arterias arciformes, que provienen de las arterias interlobulares, y también tendremos una arteria anterior segmentaria inferior como una superior. Del inferior vamos a tener que van a salir las arterias interlobulares y por último la arteria segmentaria inferior. Acá tenemos la división, estas arterias, la división hacia la pelvis y hacia el uréter. Y acá en la arteria renal posterior también va a tener su división, que vendría a ser esta, que es la división de la pelvis hacia el uréter, y también la de acá, que son las segmentales posteriores, que eso le pertenecen a las que son de la arteria renal posterior. Ahora vamos a hablar de los segmentos renales. Como hemos podido observar en la anterior imagen, habían segmentos. Este segmento viene a ser el segmento superior, el segmento anterosuperior, que podemos encontrarlo acá, el segmento anteroinferior y el segmento inferior. Acá podemos ver el segmento posterior y el segmento superior. Como habíamos dicho, la arteria renal anterior se dividía en cuatro ramas segmentarias: la segmentaria apical, la segmentaria anterosuperior, la segmentaria anteroinferior y la segmentaria inferior. Acá tenemos como referencia a un riñón izquierdo, la cara posterior, y la arteria renal posterior solamente, como habíamos dicho, solamente es al segmento posterior de los riñones. Entonces vendría a ser su rama segmentaria. El segmento apical e inferior de la división anterior ocupan tanto la parte anterior como la parte posterior del riñón. Acá tenemos otra imagen que se puede explicar mejor. Tenemos acá la arteria segmentaria apical. De la renal anterior sale la arteria segmentaria apical, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior y la arteria segmentaria inferior y la arteria segmentaria posterior, que no se iba a ver, pero está en la cara, se encuentra en la cara posterior del riñón, que vendría a ser acá, que se puede apreciar mejor. Ahora vamos a hablar del sistema venoso del riñón. Como sabemos, las dos venas renales van a drenar hacia la vena cava inferior. Entonces, el sistema renal se origina en la zona subcapsular de unas
de un, por las vainas estrelladas de Verheyen que se encuentran acá. Estas vainas estrelladas de acá, estas de acá se encuentran. Ahí se origina el sistema venoso. Y como se origina acá, esta se dispone en una forma radiada, sí se dispone, y drenan hacia las venas corticales que podemos observar. Acá tenemos la vena interlobal y drenan hacia las venas corticales, o también llamadas interlobares. Entonces acá drenan hacia las venas interlobares, que son perpendiculares hacia la corteza, como habíamos dicho, son perpendiculares hacia la corteza. Y estas venas de acá desembocan en las venas arcuatas de la dirección, en las venas arcuatas en dirección paralela a la corteza. Y estas venas arcuatas estas también reciben la sangre de las vénulas rectas. Que las vénulas son estas venitas, pero son bien minúsculas. Entonces también reciben sangre de parte de ellas y entonces luego se dirigen hacia las venas arcuatas, se profundizan hacia las columnas renales, hasta el seno renal. Luego la vena renal, acá ya tenemos la vena renal, este es el seno renal que recoge las venas arcuatas. Y ya habíamos hablado que desde los lados de las pirámides se encontraban las venas interlobulares o interlobares. Y una vez que drena, entonces acá ya se constituye lo que vendría a ser la vena renal en sí. Y la vena renal drena hacia la vena cava inferior.